Algo extraño sucedía en las afueras de Detroit durante el verano de 1961, algo que los vecinos del barrio industrial notaban sin poder articularlo completamente. El sonido había cambiado. No es que hubiera silencio total, porque otras fábricas seguían operando, otros turnos seguían cambiando, otros camiones seguían entrando y saliendo de las plantas cercanas. Pero faltaba algo específico en la sinfonía mecánica del distrito: el rugido particular de las prensas hidráulicas de la planta de Soto, ese ritmo constante que había marcado los días y las noches durante más de 3 décadas. Cuando finalmente cerraron las puertas en noviembre de ese año, no hubo protestas masivas ni titulares dramáticos en los periódicos. Chrysler Corporation simplemente emitió un comunicado corporativo de 3 párrafos explicando que la marca de Soto sería descontinuada como parte de una reorganización estratégica de nuestra línea de productos. 33 años de historia automotriz terminaban con la misma burocracia aséptica con la que podrías cancelar una suscripción a una revista. Pero la verdadera historia, la que nadie contó entonces porque estaban demasiado ocupados sobreviviendo, comenzaba décadas atrás en un momento muy diferente de la historia estadounidense. Era 1928 y Walter Chrysler no podía dormir. No por insomnio ordinario, sino por esa clase de intranquilidad productiva que consume a ciertos tipos de hombres cuando ven una oportunidad que nadie más ha identificado todavía. Llevaba meses estudiando los números de ventas de la industria automotriz, analizando quién compraba qué y por qué, identificando los huecos en el mercado que sus competidores habían dejado abiertos sin darse cuenta. Ford dominaba el segmento de bajo precio con el Model T, aunque para 1928 ese dominio ya estaba siendo desafiado seriamente. General Motors había construido un imperio con su estrategia de un coche para cada bolsillo y propósito, desde el económico Chevrolet hasta el lujoso Cadillac, pasando por Pontiac, Oldsmobile y Buick en los escalones intermedios. Chrysler Corporation, que Walter había fundado apenas 4 años antes en 1924, tenía 2 marcas: los Plymouth económicos y los Chrysler de gama media alta. Y ahí estaba el problema. Entre Plymouth y Chrysler había un vacío enorme, un segmento de mercado completo donde familias aspiracionales, profesionales jóvenes, pequeños empresarios, toda esa clase media estadounidense en expansión buscaban algo mejor que lo básico, pero no podían o no querían pagar precios premium. Walter Chrysler era muchas cosas, pero tonto no era una de ellas. Había empezado como aprendiz de mecánico en los talleres ferroviarios de Kansas, trabajando con las manos, aprendiendo máquinas desde sus entrañas hacia afuera. Para cuando tenía 33 años, en 1908, ya era superintendente de talleres en Chicago, ganando el equivalente a varios cientos de miles de dólares actuales al año. Pero lo que realmente cambió su vida fue comprar su primer automóvil ese mismo año, un Locomobile que costó $5,000, una fortuna absoluta que representaba meses de su salario. Lo compró, lo llevó a casa y lo desarmó completamente antes siquiera de conducirlo. Pasó semanas estudiando cada componente, cada mecanismo, entendiendo cómo funcionaba un automóvil, no desde la teoría sino desde la práctica íntima de tocar cada pieza. Y allí, con las manos manchadas de grasa en su garaje, comprendió que los automóviles iban a cambiar el mundo y que él quería ser parte de ese cambio. Para 1912 ya trabajaba para Buick y para 1916 era presidente de la compañía. Transformó Buick de un fabricante menor en la marca más rentable de General Motors, pero entró en conflicto con William Durant, el fundador de GM, sobre la dirección estratégica de la compañía. Chrysler quería reinvertir ganancias en investigación y desarrollo, en mejorar procesos de manufactura, en innovación.
Durant quería crecimiento rápido, adquisiciones agresivas, expansión a cualquier costo. En 1920, Walter Chrysler renunció. Tenía 45 años, era millonario y podría haberse retirado cómodamente. Pero la inquietud que lo desvelaba no era sobre dinero, era sobre construir algo propio, algo que llevara su visión de lo que debería ser un automóvil. En 1924 lanzó Chrysler Corporation y su primer modelo, que inmediatamente ganó reconocimiento por su ingeniería superior y su valor por precio. Pero 4 años después, mirando los números de ventas y las tendencias de mercado, sabía que necesitaba algo más. Y así nació De Soto, nombrada no arbitrariamente, sino con intención deliberada. Hernando de Soto era un explorador español del siglo XVI, que había liderado expediciones por lo que ahora es el sureste de Estados Unidos, el primero europeo en cruzar el Mississippi. Para Walter Chrysler, el nombre evocaba exploración, aventura, el espíritu de descubrir nuevos territorios. Y ese era exactamente el mensaje que quería transmitir. De Soto no sería simplemente otro coche más, sería el vehículo para familias estadounidenses que querían explorar su propio país, descubrir nuevos horizontes, conquistar la carretera abierta. El marketing de 1928 estaba lleno de imágenes de familias conduciendo De Sotos por paisajes estadounidenses épicos, desde las montañas rocosas hasta las playas de California, desde los bosques de Nueva Inglaterra hasta los desiertos del suroeste. No vendían transporte, vendían posibilidad. El primer modelo, el De Soto Series K, se presentó al público en agosto de 1928 con un precio de $845 por el sedán básico de 2 puertas. No era barato, pero tampoco era inaccesible para una familia de clase media con ingresos estables. Lo importante era lo que obtenías por ese dinero: un motor de 6 cilindros que generaba 55 caballos de fuerza, suficiente para alcanzar velocidades superiores a 60 millas por hora, cuando la mayoría de los caminos rurales estadounidenses todavía eran de tierra, y eso era realmente rápido. Frenos hidráulicos en las 4 ruedas, una innovación que la mayoría de los fabricantes aún no había adoptado y que hacía a los De Soto significativamente más seguros que sus competidores. Un chasis robusto diseñado para soportar los caminos brutales de la América rural de finales de los años 20. Y un diseño exterior que, sin ser extravagante, proyectaba solidez, confiabilidad, respetabilidad. Este era un coche para el gerente de banco local, para el médico del pueblo, para el dueño de la ferretería, para gente que trabajaba duro, ahorraba y quería algo que reflejara su éxito sin ser ostentoso. La respuesta del mercado superó todas las expectativas. En su primer año completo de producción, 1929, De Soto vendió 81.065 unidades. Para ponerlo en perspectiva, esto estableció un récord absoluto para cualquier marca automotriz nueva en Estados Unidos, un récord que se mantendría durante décadas. Los distribuidores reportaban listas de espera. Los compradores pagaban por adelantado y esperaban semanas para recibir sus coches. Las revistas de automóviles publicaban reseñas elogiosas sobre la calidad de construcción, el rendimiento del motor, la comodidad del interior. Y lo más importante, desde la perspectiva de Chrysler Corporation, De Soto no estaba canibalizando ventas de Plymouth ni de Chrysler. Estaba atrayendo clientes que de otra manera habrían comprado Pontiac, Oldsmobile o incluso algún Ford de gama alta. La estrategia funcionaba exactamente como Walter Chrysler había proyectado. Pero entonces llegó octubre de 1929 y el mundo cambió de la noche a la mañana. El crash de la bolsa de valores no fue inmediatamente catastrófico para la industria automotriz,
porque tomó varios meses para que las consecuencias económicas se filtraran por toda la economía. Pero para mediados de 1930, las señales eran inequívocas. Los bancos estaban quebrando por docenas cada semana. Las empresas despedían trabajadores masivamente. El desempleo trepaba. Y cuando la gente pierde su trabajo o tiene miedo de perderlo, lo último que hace es comprar un coche nuevo. Las ventas de automóviles en Estados Unidos colapsaron. En 1929, la industria había producido más de 5 millones de vehículos. Para 1932, ese número había caído a menos de 2 millones, una reducción de más del 60% en solo 3 años. Docenas de fabricantes de automóviles simplemente desaparecieron. Marcas con historia, con reputación, con productos excelentes, se evaporaron porque no tenían el músculo financiero para sobrevivir años de pérdidas catastróficas consecutivas. De Soto sobrevivió, pero apenas. Las ventas cayeron de 81.000 unidades en 1929 a 32.000 en 1930, luego a 26.000 en 1931 y finalmente a un mínimo brutal de 13.000 en 1933. La planta operaba 2 días a la semana en el mejor de los casos. Trabajadores que habían sido contratados con promesas de empleo estable ahora hacían fila en las puertas cada mañana esperando que hubiera trabajo ese día, cualquier trabajo, aunque fueran solo 4 horas. Los salarios se habían cortado a la mitad, no había bonos, no había horas extra. La cafetería de la fábrica, que solía servir comidas calientes, ahora solo ofrecía café y pan porque era lo único que podían pagar. Y sin embargo, en medio de todo este caos económico, Chrysler Corporation tomó una decisión que muchos consideraron suicida. En lugar de reducir costos recortando calidad o simplificando diseños, decidieron innovar agresivamente. El De Soto Airflow de 1934 fue uno de los diseños automotrices más radicales de su época y uno de los fracasos comerciales más espectaculares en la historia de la marca. El coche era el producto de años de investigación en dinámica de fluidos, una colaboración entre ingenieros de Chrysler y expertos de la industria aeronáutica. La idea era crear un automóvil cuya forma estuviera dictada no por convenciones estéticas, sino por principios científicos de aerodinámica. El resultado era un coche que se veía completamente diferente a todo lo demás en la carretera. Curvo donde otros coches eran angulares, integrado donde otros eran una colección de componentes separados. Futurista donde otros eran tradicionalmente elegantes. El problema era que el consumidor estadounidense de 1934 no estaba listo para esa clase de radicalismo. La gente entraba a los concesionarios, veía el Airflow y literalmente retrocedía. Los distribuidores reportaban que los clientes hacían comentarios como «parece que chocó de reversa» o «se ve derretido». Las ventas fueron desastrosas. Solo alrededor de 13.000 De Soto Airflow se vendieron en 1934, una fracción de lo proyectado. Chrysler tuvo que retroceder rápidamente, reintroduciendo diseños más convencionales para 1935, mientras mantenían el Airflow como una opción para el pequeño segmento de compradores aventureros que apreciaban su innovación. Pero aquí está lo fascinante. Aunque el Airflow fue un fracaso comercial inmediato, su influencia en el diseño automotriz fue profunda y duradera. Los principios aerodinámicos que introdujo eventualmente se convertirían en estándares de la industria. Y para De Soto específicamente, el Airflow estableció una reputación de innovación técnica, de estar dispuestos a tomar riesgos, de no simplemente seguir a la multitud. Esa reputación, aunque no se tradujo en ventas inmediatas, se volvería valiosa en las décadas siguientes. La recuperación de la Gran Depresión fue lenta y desigual. Para 1936, la economía estadounidense estaba mejorando gradualmente. La gente volvía a trabajar.
Los salarios comenzaban a recuperarse y, crucialmente, el New Deal de Roosevelt había estabilizado el sistema bancario lo suficiente como para que los créditos al consumidor volvieran a estar disponibles. Esto era importante porque para mediados de los años 30, la mayoría de los coches en Estados Unidos ya no se compraban en efectivo, sino financiados a plazos. Si los bancos no prestaban, la gente no compraba coches sin importar cuánto los quisieran o necesitaran. Para 1937, las ventas de DeSoto habían subido a 84,000 unidades, acercándose a los niveles de 1929. La marca había sobrevivido la peor crisis económica en la historia moderna de Estados Unidos, pero apenas habían tenido tiempo de consolidar esa recuperación cuando llegó otra interrupción masiva, la Segunda Guerra Mundial. El 7 de diciembre de 1941, Japón atacó Pearl Harbor y Estados Unidos entró en la guerra. En enero de 1942, el gobierno federal ordenó la conversión total de la industria automotriz a producción militar. No se fabricaría ni un solo coche de pasajeros hasta que terminara la guerra. Todas las plantas, todas las líneas de producción, todo el conocimiento técnico y la capacidad manufacturera se redirigiría hacia el esfuerzo bélico. Para DeSoto, esto significó una transformación completa. La planta de Detroit, donde se habían ensamblado coches, ahora producía componentes para tanques Sherman. Los motores diseñados para sedán familiares se rediseñaron para vehículos militares. Los trabajadores que habían instalado paneles de puertas ahora soldaban blindaje, y curiosamente, esta conversión fue sorprendentemente efectiva. La industria automotriz estadounidense demostró una capacidad de adaptación y producción masiva que fue crucial para el esfuerzo de guerra aliado. Pero Walter Chrysler no vio el final de la guerra. Murió en agosto de 1940, a los 65 años, de un derrame cerebral masivo. Había construido uno de los 3 grandes imperios automotrices estadounidenses desde prácticamente nada en apenas 16 años. Pero no vería el boom económico que vendría después de la victoria aliada. No vería a DeSoto alcanzar sus mejores años de ventas en los años 50. No vería tampoco el declive y colapso final de la marca que había creado. Esa tarea quedó en manos de Kate Keller, un ingeniero brillante y gerente competente, pero que carecía de la visión estratégica audaz que había caracterizado a Chrysler. Keller era fundamentalmente conservador, más interesado en la ingeniería que en el marketing, más cómodo con la evolución gradual que con la revolución dramática. Y durante los años de guerra, ese conservadurismo no importaba porque nadie fabricaba coches de pasajeros de todas formas. Cuando la guerra terminó en agosto de 1945, la demanda reprimida de automóviles era absolutamente explosiva. Millones de soldados regresaban a casa, se casaban con novias que habían esperado años, usaban sus beneficios del GI Bill para comprar casas en los nuevos desarrollos suburbanos que brotaban alrededor de cada ciudad estadounidense, y necesitaban coches para llegar a sus trabajos, llevar a sus hijos a la escuela, visitar a familiares, ir de compras, hacer todo lo que los estadounidenses habían dejado de hacer durante 4 años de guerra. En 1946, cualquier fabricante podría vender literalmente cualquier cosa que produjera. No importaba si el diseño era moderno o anticuado, no importaba si el rendimiento era excelente o mediocre. Si tenía 4 ruedas y un motor, se vendía. DeSoto aprovechó esta situación reintroduciendo sus modelos de 1942 con modificaciones cosméticas mínimas. Se vendieron instantáneamente, pero para 1948 la situación estaba cambiando.
La demanda reprimida seguía siendo enorme, pero los compradores comenzaban a tener opciones nuevamente. Los fabricantes estaban lanzando diseños verdaderamente nuevos, no solo versiones actualizadas de modelos de preguerra. Y aquí De Soto hizo algo inteligente. Contrataron a diseñadores que entendían que el consumidor estadounidense de posguerra no quería austeridad ni funcionalidad sin adornos. Querían optimismo visual. Querían coches que se vieran como el futuro, que capturaran ese espíritu de ganamos la guerra y ahora todo es posible, que dominaba la cultura estadounidense de finales de los 40. Los De Soto de 1949 eran largos, bajos, elegantes, con líneas fluidas y cantidades generosas de cromo. No eran los coches más extravagantes del mercado. Ese honor probablemente iba para los Cadillac, pero tenían estilo sin ser pretenciosos, y se vendieron extremadamente bien. Los años 50 fueron la edad dorada absoluta de De Soto. En 1950, la marca vendió 133.854 unidades, su mejor año hasta ese momento. Para 1953, habían superado las 140.000 unidades. El mercado automotriz estadounidense estaba en auge y De Soto estaba perfectamente posicionado para capturar su parte. La clase media estadounidense estaba expandiéndose masivamente. El GI Bill había permitido a millones de veteranos obtener educación universitaria, acceder a trabajos profesionales bien pagados, comprar casas, tener familias, y todos necesitaban coches. Los modelos De Soto Firedome y Fireflight de mediados de los 50 eran exactamente lo que este mercado quería. Coches potentes con los nuevos motores. V8 Hemi que Chrysler había desarrollado, coches bien equipados con transmisiones automáticas, Powerflight y más tarde Torquefleet. Coches estilizados con esas aletas traseras que estaban volviéndose cada vez más pronunciadas en toda la industria, y coches aspiracionales que decían, lo he logrado, pero no soy presumido al respecto. Pero entonces, justo cuando todo parecía perfecto, comenzaron a aparecer grietas, pequeñas al principio. En 1955, De Soto vendió 129.000 unidades. Excelente número en términos absolutos, pero ligeramente por debajo del año anterior. En 1956 cayeron a 104.000. La tendencia era preocupante. ¿Qué estaba pasando? El problema era multifacético y complejo. Por un lado, el mercado automotriz estadounidense se estaba saturando. Había más marcas compitiendo por el mismo dinero del consumidor. Y dentro de Chrysler Corporation específicamente, había un problema de canibalización creciente. Dodge se estaba moviendo hacia arriba en precio y contenido, compitiendo directamente con De Soto. Chrysler se estaba moviendo hacia abajo, ofreciendo modelos base a precios que se superponían con los De Soto tope de línea. Y Plymouth, que se suponía debía ser la marca económica, ahora ofrecía modelos V8 bien equipados que hacían cuestionar por qué alguien pagaría la prima de Soto. La respuesta de Chrysler Corporation a este problema fue posiblemente la peor decisión estratégica en la historia de Soto. En lugar de clarificar la distinción entre sus marcas, la borraron aún más. El Soto Adventurer, introducido en 1956 como modelo 1957, era un coche tope de línea, de alto rendimiento, con un motor Hemi de 345 pulgadas cúbicas que generaba 345 caballos de fuerza. Era rápido, lujoso y caro. Tan caro que costaba casi lo mismo que un Chrysler New Yorker base. La pregunta obvia era, ¿por qué comprar el De Soto cuando por el mismo dinero puedes tener un Chrysler con todo el prestigio adicional que ese nombre conlleva?
Chrysler Corporation nunca respondió satisfactoriamente esa pregunta. Y luego estaban los problemas de calidad, y estos fueron genuinamente devastadores. En su prisa por lanzar coches completamente rediseñados para el año modelo 1957, Chrysler Corporation no realizó las pruebas de calidad y durabilidad que normalmente se esperarían. Los diseños se finalizaron tarde, las herramientas de producción se apresuraron, los trabajadores no tuvieron tiempo adecuado de entrenamiento en los nuevos procesos. El resultado fue que los productos Chrysler de 1957, incluyendo De Soto, salieron de las fábricas con una letanía de problemas. Filtraciones de agua por los sellos de ventanas mal diseñados, óxido prematuro porque los tratamientos anticorrosivos se aplicaron incorrectamente, problemas eléctricos crónicos causados por cableado defectuoso, transmisiones automáticas, torque fleet, que fallaban con frecuencia a pesar de ser teóricamente superiores tecnológicamente, y docenas de pequeños defectos de construcción que individualmente eran menores, pero colectivamente destruyeron la reputación de confiabilidad. Los distribuidores estaban desesperados. Los clientes regresaban con quejas constantes y justificadas. Las reparaciones bajo garantía costaban millones de dólares. Y lo peor de todo, Consumer Reports publicó una evaluación devastadora en 1957, clasificando hasta los productos Chrysler, incluyendo De Soto específicamente, entre los menos confiables del mercado. Para una marca que había construido su reputación en parte sobre calidad de ingeniería sólida, esto fue catastrófico. Las ventas de 1958 colapsaron a solo 49,000 unidades, una caída de más del 50% en un solo año. Cada De Soto vendido representaba una pérdida neta para Chrysler Corporation cuando se contabilizaban los costos de garantía, los incentivos que tenían que ofrecer a distribuidores desesperados, y la infraestructura de una división completa que operaba muy por debajo de su punto de equilibrio. En las oficinas centrales de Chrysler en Highland Park, Michigan, los ejecutivos comenzaron a tener conversaciones difíciles sobre el futuro de De Soto. Los números eran brutalmente claros. La marca estaba perdiendo dinero, perdiendo cuota de mercado, perdiendo relevancia. Su identidad se había vuelto confusa hasta el punto de ser inexistente. Un comprador potencial mirando coches en el rango de precio de $3,000 a $4,000 en 1959 tenía docenas de opciones: Buick, Oldsmobile, Mercury, incluso Dodge y Chrysler de la propia corporación. ¿Qué hacía De Soto especial? ¿Qué ofrecía que no pudieras obtener en otra parte, posiblemente mejor y más barato? Nadie en Chrysler Corporation podía responder convincentemente esa pregunta, y cuando no puedes articular por qué tu producto merece existir, probablemente no debería. Chrysler intentó una última estrategia de salvación en 1959. Rediseñaron completamente De Soto con un estilo más conservador, más refinado, alejándose conscientemente de las aletas exageradas y el cromo excesivo que había caracterizado la segunda mitad de los años 50. Los De Soto de 1959 y 1960 eran coches genuinamente atractivos, bien construidos, con los problemas de calidad mayormente resueltos. Pero era demasiado tarde. La reputación estaba destruida. Los distribuidores estaban cerrando o cambiándose a otras marcas porque no podían sobrevivir vendiendo solo De Soto cuando nadie entraba a los showrooms. Y los pocos compradores que aún consideraban la marca eran principalmente clientes leales existentes que reemplazaban sus viejos De Soto, no compradores nuevos conquistados de otras marcas. Las ventas de 1959 fueron solo 45,000 unidades. En 1960 cayeron catastróficamente a 26,000. En ese punto, De Soto representaba menos del 1% de las ventas totales de Chrysler Corporation. Mantener la marca operacional costaba más dinero del que generaba,
y cada año las pérdidas se acumulaban. Los analistas financieros calcularon que eliminar De Soto ahorraría a la corporación entre 15 y 20 millones de dólares anuales entre costos de manufactura, marketing, red de distribuidores y todos los gastos asociados con mantener una división automotriz completa. La decisión fue finalmente tomada en noviembre de 1960, pero no se anunció públicamente hasta enero de 1961, después de las fiestas navideñas. El comunicado fue breve y poco emocional. De Soto sería descontinuado, la producción terminaría en cuestión de semanas, los distribuidores recibirían compensación y podrían convertirse en concesionarios Dodge o Chrysler. Los trabajadores serían transferidos a otras plantas cuando fuera posible. El último De Soto salió de la línea de ensamblaje el 30 de noviembre de 1960. Era un modelo 1961, un sedán de 4 puertas que simplemente se envió a un distribuidor y se vendió a un cliente que probablemente no sabía ni le importaba que estaba comprando el último coche que llevaría ese nombre. No hubo ceremonia, no se guardó para un museo, no hubo reconocimiento de que algo histórico estaba terminando. Y quizás eso es lo más triste de todo, que el final fue tan anodino, tan burocrático, tan desprovisto de cualquier reconocimiento de que 33 años de historia, 2 millones de coches fabricados, miles de familias que dependieron de esos empleos, simplemente se evaporaban. ¿Por qué fracasó De Soto realmente? Los historiadores automotrices han debatido esto durante décadas, sin llegar a consenso completo. Algunos señalan los problemas de calidad de 1957 a 58, que destruyeron irreparablemente la reputación. Otros culpan la confusión de identidad, la inhabilidad de articular qué hacía a De Soto diferente o mejor. Otros más apuntan a factores externos, la recesión de 1958, la saturación del mercado, cambios en preferencias del consumidor hacia coches más pequeños y económicos. Probablemente todos tienen razón parcialmente. El fracaso de Soto no fue el resultado de un solo error catastrófico, sino de una acumulación de decisiones cuestionables, cambios de mercado mal anticipados, ejecución deficiente y simple mala suerte que se combinaron en una tormenta perfecta. Hoy, De Soto ha sido casi completamente olvidado por la cultura popular general. Menciona el nombre a alguien menor de 60 años y probablemente recibirás una mirada en blanco. No hay películas famosas protagonizando De Sotos. No hay una comunidad masiva de coleccionistas, aunque existe un grupo pequeño y dedicado. No hay nostalgia comercialmente viable. La marca ha desaparecido no solo como producto, sino como memoria cultural, como si esos 33 años nunca hubieran existido realmente. Y quizás eso es más triste que el fracaso comercial, el olvido total, la irrelevancia histórica, la sensación de que todo ese esfuerzo, toda esa innovación, todos esos coches que llevaron familias a sus destinos, simplemente no importaron al final, pero sí importaron. Al menos para las personas que los construyeron, que los vendieron, que los condujeron, que vivieron vidas reales alrededor de una marca que fue real aunque fuera brevemente.